Sache Mojos. Ejamipco, meme noviono. Buenos días, señoras. Ejamipco, tata noviono. Buenos días, señores. En nuestro habitual inicio de programa, saludamos en el idioma mojeño trinitario. ¿Qué tenemos para hoy en el libreto de Sache Mojos? La Casa de la Cultura del Beni recibe medalla de oro del municipio. Premian a participantes del reto Ciudad Naturaleza. Interesante tema. Y ya se conocen, hablando de premios, a los ganadores del concurso de artes del año 2024. Visitaremos también el Rincón de la Poesía. Los artistas le van a cantar a Trinidad todavía. La entrevista de hoy la dedicaremos a un mundo por debajo de la superficie, podríamos llamar, al mundo acuático. Repasaremos la historia de la Catedral de Trinidad y tendremos el habitual espacio de hitos del calendario histórico regio. ¿Están listos? Nosotros ya nos alistamos, estamos preparados para comenzar Sache Mojos, el programa cultural en la radio. Ganadores del reto Ciudad Naturaleza. El reto Ciudad Naturaleza de este año 2024 se realizó con éxito en todo el mundo. Es un concurso mundial, ya saben ustedes, para fotografiar las especies de flora y fauna de la ciudad donde vivimos y del área urbana y suburbana. Está destinado a mostrar la biodiversidad existente en nuestras ciudades. En Bolivia participaron 5 ciudades: Santa Cruz, Sucre, La Paz, Cochabamba y Trinidad. La ciudad de La Paz se ubicó en el primer lugar entre todas la ciudad de La Paz. Los participantes paseños fueron miles. El cuarto puesto fue para Cochabamba y Trinidad fue la elegida por segunda vez también como preferida. Trinidad ocupó el quinto lugar. El concurso se desarrolló entre el 30 de abril y el 5 de mayo. Impulsaron el certamen la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza, la WCS, la Universidad Autónoma del Beni, la Alcaldía de Trinidad y el Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos, que fue en realidad el motorcito para este concurso. Los organizadores han dado a conocer los resultados para el caso de Bolivia, para el caso de Trinidad particularmente. Participaron en todo el planeta 690 ciudades. Trinidad se ubicó en el quinto lugar a nivel mundial. Quinto. Extraordinario. Quinto, incluso por encima de ciudades con mayor población. La Paz tiene mucha más población que nosotros. México y Los Ángeles, ni qué se diga, en México y en Estados Unidos. Es decir, 3 ciudades bolivianas entre las 5 ciudades con mayor participación en este concurso. En Trinidad se presentaron 49.199 observaciones, es decir, tomas de foto de la naturaleza, flora y fauna. En la categoría grupos, vamos a los premios, ganó el primer lugar la promoción del colegio José Antonio Sucre. Los chicos de ese colegio registraron 5.242. El segundo puesto, la prepromo del mismo colegio José Antonio Sucre, registraron 3.393. Y el tercer puesto a la Escuela de Sargentos de la Armada de la Loma Suárez. En la categoría individual obtuvo el primer lugar Alicia Nosa Yubanure, que registró 705 fotografías. Y el premio a la mejor fotografía fue concedido a Estrellita Suárez. También se premió a la mayor cantidad de especies obtenidas. El joven Juan Ignacio Ciñani Arellano, que es de la Escuela de Sargentos de la Loma Suárez. Y el ganador de la mayor cantidad de especies identificadas, es decir, que se sabía cuál es, fue Enzo Aliaga Rosell. Se entregaron reconocimientos a estos chicos ganadores
y se entregó reconocimiento especial a las unidades militares de la Capitanía Naval de Puerto Almacén, de la Escuela de Sargentos de la Loma, del Batallón de Infantería de Marina, también de la Armada Tocopilla, y al Regimiento de Infantería Lino Echevarría, que es del Ejército. Esos son los premios del concurso Reto Ciudad Naturaleza. Trinidad se conoce ya en todo el mundo gracias a este certamen. Seguimos en Sachemux. Premiados de las Artes 2024. Los premios del concurso de artes Felicia Arce Solís 2024 han sido ya concedidos. El concurso es convocado por la Casa de la Cultura del Beni para creadores de música, pintura, tallado en madera, fotografía y poesía. En un comunicado se hizo conocer los resultados, el veredicto del jurado, de los jurados, porque cada grupo tenía su jurado. En el caso del certamen musical, solo dedicado al Taquirari, ganador Tiago Rivero Mertens con la composición Pa' la Fiesta Grande. Segundo lugar en música, la composición Mi Trinidad de Fernanda Suárez Melgar. Tercer lugar en Taquirari para la autora Nadia Paola Vargas Melgar, que compuso Trinidad se llama mi tierra. En el área de tallado en madera, la obra titulada Fuerza Camba hizo ganador a Ronald Yuma Huanichaba. En segundo lugar, en madera fue calificado Ricardo Ernesto Isa Vázquez con el tallado Toro Cerrillo. Y en fotografía, el jurado dio primer puesto a la toma denominada Mi Tierra Hermosa, que hizo Erasmo Rodríguez Apaza. El segundo lugar en fotografía, Carmen Temoyaca, que sacó una foto que le llamó Entre las hojas. El tercer lugar fue otorgado a Guadalina Sánchez Roca por su fotografía Madre al fin. En la categoría pintura de este certamen de artes ganó el primer lugar la obra Chiriperu, efectuada por Jack William Cáceres Llanos. El segundo lugar fue concedido a la obra pictórica Tradición, Pasado y Presente, de Yemi Melgar Orihuela. Y la tercera ubicación para la pintura Tradiciones Memenoriona, presentada por Romy Roy Yujra Chávez. El concurso de artes también recibió obras para poesía. El primer premio fue concedido a Benjamín Pérez Ichu por el poema Añoranza. La segunda posición fue para Carmelo Gutiérrez Arteaga, que se inspiró para escribir El silencio de mamá. La tercera ubicación fue para el poema Ven y por siempre, escrito por Eric Eloy Rosendi Castell. Los premios a las artes Felicia Arce Solís 2024 serán entregados en acto especial este martes 4 de junio. Seguimos en Sachemojos. Calendario histórico regional. En este espacio, como ya saben, elegimos algunos de los hitos más importantes de la historia regional. Calendario histórico regional, año 1691, 6 de junio. El sacerdote Juan de Espejo funda la misión jesuítica de San José. El lugar está a unos 100 kilómetros al poniente de San Ignacio de Mons. Las enfermedades diezmaron a sus habitantes y los sobrevivientes se agregaron a la misión de San Luis en 1752. Es una de las misiones de evangelización en Mojos que después de algunos años fue abandonada. San Luis siguió la misma suerte. Calendario histórico regional, año 1955, 7 de junio. Se funda el Colegio Renovación en Santa Ana del Yacuma. Los iniciadores son el profesor Carol Rivero Villavicencio, el ciudadano chileno Juan von Gabelic y un grupo de otras personalidades movimas. Años después, el establecimiento fue rebautizado y hoy se llama Colegio Monseñor Daniel Rivero. Calendario histórico regional, año 1974, 8 de junio. Se funda la Casa de la Cultura del Beni en Trinidad. Es una iniciativa del profesor Arnaldo Ligerón Casanovas.
La propuesta fue respaldada por el Comité Cívico del Beni, primero por el dirigente Pablo Toledo Velarde y después por don Alcides Satori Gómez. Su primer presidente fue el doctor Gilfredo Cortés Candia. En 1981, Gilfredo Cortés donó un inmueble para la institución. Allí funcionó 3 décadas. Hoy la Casa de la Cultura lleva el nombre de su benefactor. En el año 2010, por una gestión del poeta itonama Hernando García Vespa, la Fundación Hombres Nuevos le construyó un nuevo local. Allí se desarrollan las principales actividades culturales de la capital beniana. En el otro local, la Casa de la Cultura creó y funciona el Museo Histórico del Beni. Calendario histórico regional. Conozcamos la catedral. Los trinitarios hemos vivido la Chope Fiesta Santísima Trinidad, fecha del calendario católico que coincide con la de la fundación de la capilla. Según unos investigadores, la reducción jesuítica se fundó el 9 de junio. Otros aseguran que ocurrió el 13 de junio, 1686. La ciudad se fundó como misión evangelizadora y por tal motivo la iglesia tiene mucho que ver con el desarrollo de la ciudad, que ya tiene 338 años. Para evangelizar, por ejemplo, a los indios, los misioneros jesuitas debieron construir un templo, una iglesia. La iglesia primero y la catedral después. La catedral. Bueno, de ese tema queremos con esta introducción hacer un repaso a la historia de la Catedral de Trinidad. La ciudad de la Santísima Trinidad fue fundada por sacerdotes jesuitas en junio de 1686. La primera fundación había sido la de Loreto, 1682. Fue el comienzo del periodo de evangelización de los indios de Mojos, que no habían podido hacer los militares españoles. Después de 83 años, en 1769, Trinidad fue trasladada por causa de las frecuentes inundaciones. La reubicación al sitio que hoy ocupa, a orillas del arroyo San Juan, fue realizada también por los misioneros, y los historiadores, con base en las crónicas, relatan que se construyó en el nuevo sitio un nuevo templo, seguramente con el aporte de los indios cristianizados. La nueva iglesia se construyó, según un autor, bajo el estilo jesuítico también llamado colonial, con techo de 2 aguas, con estructura de vigas y columnas de madera. El techo tenía cubierta de teja de barro cocido y paredes de adobe. En 1890, años después, parlamentarios del Beni proponen y logran una ley para crear un vicariato apostólico en el departamento. En la norma se señalan incluso los límites geográficos de la nueva unidad administrativa religiosa. 20 años después, 1910, siglo XX ya, un grupo de vecinos de Trinidad se organiza en una sociedad impulsora de obras públicas. La intención era mejorar la imagen de la capital. Entre sus objetivos está conseguir recursos para la construcción de la Catedral de Trinidad, ya que el rústico galpón que sirve de iglesia está en un estado lamentable, dice ese documento. Para entonces, la congregación de los franciscanos tenía a su cargo la administración de la Iglesia Católica en el Beni. En 1917, el Papa Benedicto XV dicta una bula, una especie de ley en la Iglesia, crea el Vicariato Apostólico del Beni. Antes de designar al titular, al nuevo vicario, el Papa nombra un provicario, es decir, un interino. El elegido fue el sacerdote franciscano Estanislao de Marchena, que era párroco en San Ignacio de Mos. En 1918, el Congreso Nacional aprobó una ley que destina fondos públicos para la construcción de una torre en la que se colocaría el reloj de la ciudad de Trinidad. El reloj fue donado por la señora Luzgarda Suárez de Ortega. ¿Quién era Luzgarda? Hermana de Nicolás Suárez Callao. Los recursos para la torre del reloj debían recaudarse por 4 años, de 1919 a 1922. En 1919, el provicario Estanislao Marchena envió una carta a sus superiores de la compañía de la Orden Franciscana en la que dice:
La casa parroquial no tiene condiciones para vivir en ella y sugiere que va a alquilar una casa cercana, aledaña, con la subvención que recibe. Para entonces es posible que todavía exista la iglesia del segundo asentamiento de 1796. Cuenten el tiempo. 150 años después de la refundación. En marzo de 1922, otra ley dispone que los recursos y otros que se colecten del público para la construcción del templo matriz, se llamaba entonces, serán administrados por el vicariato, por el vicario apostólico del. Y así se van sucediendo, 1923, otra ley, 1926, nueva. No, en 1926 fallece Monseñor Calvo, el vicario, y el Papa designa nuevo vicario a Monseñor Francisco Luna. Un mes antes, en noviembre, había muerto el párroco de Trinidad, Lucas Fernández. Y así va pasando el tiempo. En 1927 se aprueba otra ley que prorroga en 2 años la aplicación del impuesto. En 1928, otra norma amplía en 2 años, hasta 1930, la liberación de impuestos que se importan por las aduanas de la región para recaudar esos ingresos. En 1929 hay una gran inundación, se afecta a la construcción y entonces otra ley se prolonga la vida de los impuestos por 5 años adicionales. La Catedral de Trinidad, en resumen, sin concluir, se estrenó con una misa solemne el 6 de agosto de 1932. La bendición se produjo el 24 de diciembre de ese mismo año, 1932. En 1938 terminan formalmente los trabajos de la catedral. Según algunos documentos, en 1954 se construyeron las barandillas de las 2 torres con el diseño original modificado, dándose por finalizada la obra. La Catedral de Trinidad tiene 3 naves, su largo es 57 metros de fondo, 25 de ancho y 20 metros, casi 21 de alto. Los planos fueron elaborados por Formelio González de la Iglesia y el constructor fue el ingeniero Martín Pascual. En un artículo publicado en la revista de la Escuela Profesional de Señoritas en 1942, del templo se dice: la piedra fundamental fue colocada el 1 de enero de 1924, cuando empezaba la obra. Se encuentra a 1 metro de profundidad en el centro del presbiterio, a la altura del arco principal, bajo el tabernáculo del altar mayor. Y la placa dice, tiene la siguiente inscripción: siendo primer vicario apostólico del Beni, el ilustrísimo padre Ramón Calvo, párroco Fray Lucas de la Peña. En el año 2011, la Asamblea Legislativa Departamental promulgó una ley que declara patrimonio histórico y cultural a la catedral, al Palacio Episcopal y a la casa parroquial. Y un dato final para los curiosos: quien ingrese a la catedral por la puerta de la izquierda, si ve encima de la puerta hay un símbolo, es el símbolo de la Orden de los Jesuitas. Si prefiere ir por el lado derecho, encima de la puerta derecha, encima verá el símbolo de la Orden de los Franciscanos. Los jesuitas la empezaron, los franciscanos administran actualmente la catedral. Seguimos en Sachemous. Tesoros bajo el agua. La olla amazónica boliviana abarca territorios de los departamentos de Pando, Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, la olla amazónica. En la región hay muchos ríos, muchos lagos, muchas lagunas. Los yomomos también forman parte del sistema natural. Y en el agua hay muchas especies piscícolas. De esos peces nosotros conocemos el pacú, el tambaquí, el surubí, la chincuina, la piraíba, la palometa, muchos, ¿no? Hay más de 400 especies, 400 peces comestibles en esta región.
Estos los disfrutamos generalmente para alimentación. Los platos con carne de pescado son parte de la dieta de la población ribereña, indígena, campesina, también de los carayanas y, lógicamente, de los turistas que visitan la zona. Hay otras especies que no son precisamente comestibles, por ejemplo, los peces ornamentales, muy preciadas por los pecuarios, más bien, muy preciadas por los acuarios, por los acuaristas. Y así como tenemos mascotas, un perrito, un gato, un ave en nuestra casa, existen los que prefieren los peces para tenerlos como mascotas en el acuario. De este tema queremos hablar. Contra lo que muchos creen, en los ríos bolivianos hay muchos peces que son ornamentales. Este entonces es el tema y quiero que le den la bienvenida al ingeniero Darío Rojas Antesana. Él es nuestro invitado, agrónomo, titulado en la Universidad Técnica del Beni, hoy Universidad Autónoma, docente universitario, experto en este tema de peces ornamentales, es el actual responsable del acuario del Centro de Investigaciones en Recursos Acuáticos de la Universidad Autónoma del Beni. Darío, bienvenido al programa. Gracias, buen día, disculpas por la demora en todas estas situaciones y estamos prestos a poder dar algo de conocimiento sobre el acuarismo aquí en el Beni y los peces amazónicos que existen. Darío se pide disculpas porque esta entrevista teníamos pactada, a decir verdad, a rigor de verdad, hace varios meses, pero aquí estamos. ¿Dónde estamos? En el Centro de Investigación en Recursos Acuáticos de la Universidad Autónoma del Beni, específicamente en la sala de acuarios. Es un tema novedoso y por eso hemos querido estar aquí. Darío, acuario, acuarismo, ¿qué es el acuarismo? A ver, te explico un poco. El acuarismo es una actividad que consiste en tener a los peces en una columna de agua, en un recipiente de agua similar a su hábitat natural. Que ¿no? Normalmente le llamamos acuario. Acuario, ¿no? Por eso viene una cajita de vidrio. Puede ser, la forma es indiferente, ¿no? Pero es darle todas las condiciones que tienen los peces en su hábitat natural. Ya. Eso es el acuarismo. Ahora, existen dos tipos de acuarismo, ¿no? Acuarios de agua dulce, que son estos, y los acuarios de agua salada, que son los acuarios marítimos, ¿no? Que son muy diferentes y no puedes mezclar peces del mar con peces de agua dulce, porque en el acuario salado o marítimo tiene que haber una concentración de sal en el agua. Y en el acuario de agua dulce es al contrario, tiene que sacarse toda la sal, la dureza del agua y tener agua más ácida o dulce. Primer elemento, primera condición entonces para tener un acuario. Sí, dos tipos de acuarios. En nuestro ambiente se habla de acuario y se piensa en ese recipiente. ¿Qué condiciones debe tener un recipiente? ¿Es como tener una mascota común? No. El acuarismo a nivel mundial es como uno está entre el tercero, entre los de 3 a 5 hobby más caro del mundo. ¿Más caro? Más caro del mundo por las condiciones que necesita el pez, ¿no? Te dije anteriormente que hay que darle las condiciones naturales que tiene y estamos poniendo ahora un pez donde no hay filtración de sólidos, no hay oxigenación, entonces nosotros tenemos que darles esas condiciones para crearles a los peces una condición natural y puedan habituarse a ese nuevo sistema de vida. Y al contrario, por ejemplo, la luz también, ¿no? En el río, en las lagunas, no debería haber luz. Acá en los acuarios predomina la luz. Sí, los peces tienen esa característica. Hay peces nocturnos y peces diurnos, ¿no? Entonces es muy... Los peces nocturnos que llamamos normalmente, cuando están de día y vos vas a ver un acuario, están ocultos detrás de los troncos, detrás de los filtros, porque la luz no es su ambiente. Pero en la noche ellos empiezan a moverse, a recobrar vida y empezar a hacer sus hábitos, y los otros peces ya se ponen a descansar. Bueno, una consulta que a mí se me ocurrió cuando planeaba esta entrevista es:
Peces ornamentales. Ornamental viene de ornamento, de adorno. Y rápidamente mi mente iba a la película, a los documentales que muestran peces bonitos, de colores, con aletas largas, que no sé qué, muy llamativos. Acá en el acuario no veo de eso. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ese es el concepto que tenemos todos los bolivianos, porque es solo en Bolivia, ¿no? A nosotros nos llama la atención los peces de colores, pero como te dije, esto es una actividad mundial. Ya en el mundo ya los de colores pasaron de moda. Ahora ya buscan la forma. ¿Qué pez es lo más raro para poner en su acuario? Esos son los que tienen más valor. Los peces de colores en el mundo ya no hay. Tailandia es uno de los productores grandes porque todos esos peces de colores son reproducciones con modificaciones genéticas. Las espadas, los molis, los goldfish, los guppies y los... ¿Vienen de cruzamiento? Cruzamientos genéticos y modificaciones. Por eso que en Tailandia, que es el país o el continente donde más modificaciones genéticas hacen a estos peces, te sacan los molis, por ejemplo, con la cabeza de Mickey, los Mickey Mouse, ¿no? Y los espadas, por ejemplo, que tienen como una espada en la aleta ventral, se alargan y lo alargan. Y los guppies, no sé si aquí has visto en las cunetas, hay unos pececitos de colores, ¿no? Esos son los guppies, pero ellos allá los modifican con las aletas más grandes, la cola, todo eso, y eso es lo atractivo. Que lo hagan llamativo y les dan el valor comercial. Es un poco ya pasado de moda. Y en el exterior sí. Ahora por eso es que los peces ornamentales amazónicos, que solo hay aquí en la cuenca amazónica, no hay en otra parte del mundo lo que hay aquí, son los que tienen más valor, ¿no? Y Tailandia, por ejemplo, quiere reproducir estos peces a nivel mundial, pero no puede porque cada especie tiene su estímulo para reproducirse. No es lo mismo que el guppy, puede reproducirse en cualquier ambiente. Los molis, los goldfish, los escalares, los discos se reproducen en un acuario. Pero los peces ornamentales de la cuenca amazónica necesitan estímulos naturales, como por ejemplo la lluvia, el estímulo de cuando está cayendo la lluvia al agua, al río, ellos empiezan a reproducirse. O hay los peces migratorios, por ejemplo, que tienen que recorrer kilómetros hasta la cabecera de Cochabamba, allá se reproducen y vuelven a llenar todos los cuerpos de agua, ¿no? Esa es la diferencia que no pueden hacer los tailandeses. Les han dado condiciones, todo eso, porque estos peces ornamentales lo aprovechamos. Brasil, Colombia, Ecuador, en una gran parte a nivel mundial, Perú, y Bolivia no está aprovechando porque el gobierno ha lanzado una normativa que para aprovechar peces ornamentales tiene que ser con plan de manejo. Entonces, hacer un plan de manejo por especie, imagínate la cantidad de planes de manejo que tuvieras que tener como 300 planes de manejo para poder aprovechar 300 especies. Eso significa recursos. Lógicamente, ¿no? Para considerar pez ornamental, ¿importa mucho el tamaño generalmente? Porque los acuarios en las viviendas no deberían ocupar mucho espacio. Sí, generalmente los peces ornamentales son peces de talla pequeña. No deberían pasar más de 20, 30 centímetros, máximo 30, ¿no? Pero dentro del contexto de acuarismo, todo pez pequeño se lo considera ornamental, ¿no? Por ejemplo, un surubí pequeño es considerado ornamental y se lo puede poner a un acuario. En el caso del surubí, ¿hasta qué edad? Dependiendo de que vos le des las condiciones, ¿no? Entonces, si vos le das un ambiente con suficiente agua, un buen ambiente que pueda movilizarse, una buena alimentación, te puede durar años, ¿no? Pero generalmente los peces ornamentales son anuales, que solo tienen un ciclo de vida, y ellos en el sistema natural son alimento para otro tipo de peces, ¿no? Claro, la son cadena para los natural. ictiófagos, una cadena natural que sirven de alimento a otros peces para otros peces, ¿no? Pero se lo aprovecha como pez ornamental. El pez grande se lleva al pequeño. ¿Qué condiciones necesitan, además de las que estaba señalando, para tener un acuario y mantener peces en la casa?
Ya, un acuario se divide en 3 partes, ¿ya? Son peces de superficie, son peces del medio, que solo andan en el medio, y peces de fondo. Y la característica de cada pez en su posición es muy notorio, ¿no? Por ejemplo, los peces de superficie que están encima del acuario, su boca está hacia arriba y se alimenta de todos los insectos que caen en la superficie. No bajan abajo a alimentarse, solamente arriba. Y los peces del medio tienen la boca al medio de su cuerpo y se alimentan en el medio del acuario. Es resultado de ese hábitat. Claro, esa es una cuestión natural que da la naturaleza. Y los peces de fondo tienen su boca abajo. Y es por los que van chupando todos los sedimentos que tienen, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, tienes un acuario y ves que tienes peces de superficie y lo ves al fondo, es que tienes problemas. Y eso hay que saber. Por eso, eso es algo que hay que conocer, ¿no? Es que no puedes meterte, porque me gusta un acuario voy a tener, no, tiene que gustarte el acuarismo. Para hacer comparación, no es como habitualmente tenemos un perrito, un gatito, que digamos naturalmente o por transmisión de tu papá, de tu abuelito, ya conoces qué necesita el perro, qué necesita el gato. En este caso hay que saber qué necesita el pez. Sí, por ejemplo, los peces, hay peces que necesitan oxígeno en el agua, ellos respiran. Y si no tienen un sistema de oxigenación en el acuario, se van a morir los peces, ¿no? Y también necesitan un filtro, porque al igual que todos nosotros tienen sus necesidades, y si vos no filtras todos esos desechos que hacen los peces, se va creando una flora microbiana y parásitos que atacan a los mismos peces, ¿no? Como cualquier otra especie. Como cualquier. Hay enfermedades. Es lo mismo, si vos estás en un cuarto sucio, hediondo, que las comidas por todo por aquí, no vas a estar bien. Pero si vos estás en un cuarto limpio, que tienes buena aireación, iluminación, y te dan buena comida, vas a estar bien, ¿no? Ese es el concepto. Estamos conversando con Darío Rojas Antesana. Él es agrónomo, trabaja en el acuario del Centro de Investigaciones en Recursos Acuáticos, el CIRA, de la Universidad Autónoma de La Avenida. Hablamos de acuarios, precisamente, y de peces ornamentales. Darío, hay en la región amazónica boliviana en general, en el norte del país, en la olla que tenemos, lugares especiales donde hay más peces ornamentales que en otros? Sí, yo he trabajado en las 3 únicas empresas que había aquí en Bolivia en el aprovechamiento de peces ornamentales y la exportación. Hemos exportado a Japón, a Alemania, a Suiza. En una época pasada. Claro, hemos exportado, por decir, ¿no? A Alemania, Suiza, Estados Unidos, México. Y el problema es que... ¿Cómo era la pregunta? ¿En qué zonas hay más la en topografía, otras? Yo he hecho una incursión en todo el Beni, y la característica topográfica de Trinidad, de la provincia Cercado, del municipio de Trinidad, su topografía plana, hace que la mayor cantidad de concentración de peces ornamentales esté en Trinidad. Ah, no digas. Yo he recorrido Gibraltar, he recorrido Guayará, Rurrenabaque, las otras provincias, pero los lugares donde más hemos podido pillar peces ornamentales ha sido en la provincia Cercado. Pongámoslo en números, en cifras. ¿Qué cantidad de peces ornamentales hay en el área de Cercado? Cantidad no, lo que te podría decir son especies. Porque cantidad de especies. Sí, especies, porque cantidad es infinita. Claro. ¿No? Pero especies hay, la mayor parte unas 100, 200. Porque hay una situación, ¿no? No está en función a la cantidad de especies, sino al valor comercial que tiene cada especie. ¿Ya? Entonces, entre las más preciadas. Las más preciadas están, por ejemplo, el Acetornis falcatus. Ahora hay una característica, ¿no? A nivel mundial los peces tienen 3 nombres. El nombre científico, el nombre comercial y el nombre del lugar, ¿no? Del lugar. El nombre típico. Típico de acá, ¿no? Como aquí, por ejemplo, nosotros llamamos general, al general, pero en Baures al mismo general lo llaman coronel. Entonces, por eso es del lugar. No fueron al cuartel allá. No fueron, ¿no? Pero el nombre comercial mundial
es con lo que vos puedes pillar más que con el nombre científico y con el nombre del lugar. Hay diccionarios, libros, todo para peces ornamentales que manejan una gran cantidad. Por ejemplo, este que tenemos aquí, el Acetorichus falcatus, allá para su nombre comercial es barracuda, ¿no? Pero tiene una gran demanda en Estados Unidos. ¿Y nosotros qué le llamamos? Boqueperro, ¿no? Pero en Estados Unidos tiene una gran demanda, pero en Europa no. En Europa piden otro tipo de pesca. Por eso cada continente, que también es muy importante pensar en su regulación, en su normativa, tienen que específicamente autorización para meter un tipo de especie de pez, no cualquiera. Depende, ¿no?, de la legislación. De su país. Por ejemplo, ahorita Estados Unidos está con un gran problema, ¿no? Porque si vos ves, la piraña no es oriunda de Estados Unidos, pero se ha ido de aquí, del Amazonas, alguien ha exportado estos peces para un acuario. En ese acuario se ha debido cansar a alguna persona que tenía estos peces y lo ha alargado. Y se han reproducido, ¿no? Lo mismo está pasando ahorita con los zapatos. Los peces de fondo que tenemos, allá está considerado una plaga, pero se han ido de acá, han ido como pez ornamental, pero ha debido crecer muy grande y los largaron. Para no matarlos. Claro. El tucunaré, por ejemplo, también es un pez amazónico, pero allá lo están pescando. Hay cualquier cantidad de peces ornamentales que han sido llevados de acá, pero en el acuarismo se han cansado, los se han largado y ahorita es un problema en Estados Unidos, especialmente el zapato. Por eso es que cada país tiene su regulación para entrar. En cambio, en México sí te compran pirañas, pero en Estados Unidos pensar en vender una piraña a Estados Unidos está prohibido. Hablando de comparaciones y de estos escapes que ha tenido la vida entre industrial, comercial y natural, hay casos de peces ornamentales que son ornamentales para el comercio, digamos, pero que nosotros acá, en forma natural, vamos y los pescamos y le echamos a la olla. ¿Cuáles son? Muy pocos, porque como te dije anteriormente, los peces ornamentales son de talla pequeña, ¿no? Y entonces, eso no interesa para la olla. Tuvieras que ser, no es como en La Paz, el ispi, por ejemplo, que te dice que mide 5 centímetros y lo come. ¿El buchere no es ornamental? No es ornamental. ¿Por qué? Porque se lo da más al consumo y no tiene demanda comercial como pez ornamental, ¿no? Entonces muy poco puede ser comercializado. Más lo están utilizando en la pesca deportiva, el buchere, porque los están comprando vivos y para pescar. Pero como te dije anteriormente, cada país tiene su demanda de tipo de especies que necesita o quiere comprar. Por ejemplo, la palometa real, el Oscar, tiene 20,000 nombres, pero es un pez ornamental muy, muy comercial. En todas partes del mundo vos hablas el Oscar y te compran. ¿Y aquí qué le llamamos? Palometa real. ¿Existe acá? Claro, hay cantidades grandes. A nivel sudamericano, ¿hay un flujo comercial constante todavía ahora? No, porque como es decir, te dije, de Bolivia a Paraguay, de Bolivia a Chile. No, a ninguna parte, ni interdepartamental. Porque, por ejemplo, es que yo quiera mandar unos peces a Cochabamba, me van a pedir el certificado de ictiosanitario y todas cuestiones y la providencia. No, pero me refiero, haciendo a un lado la parte legal, jurídica, de control. ¿Hay demanda entre departamentos, por ejemplo? Pues que ya, como te dije, los peces ornamentales que hay aquí, no pillas en Santa Cruz, no pillas en Cochabamba y no pillas en La Paz. En Facilito, ¿cuáles son los requisitos básicos para llevar peces ornamentales de aquí, del Beni, a La Paz? No hay. No puedes. ¿Es prohibido? Sí, como te dije, el aprovechamiento de peces ornamentales tiene que ser con plan de manejo. Nosotros podríamos, si es que fuera a nivel científico de investigación, pero para acuarismos todo eso no, está prohibido. Pero en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz hay comercio, hay oferta. Sacan. ¿Cómo lo hacen? De Cochabamba sacan, pero van por tierra, o sea, es contrabando, no es legal. Es ilegal. Es ilegal, no están certificados. Entonces los que están vendiendo lo hacen de manera subterránea. Sí, eso no está, pero no hay quien regule aquí en Bolivia esa situación, ¿no?
¿Cuáles son las especies más reclamadas en Estados Unidos? En Estados Unidos, uno es la palometa real, que te dije, el Oscar, los Acetorhinchus falcatus, las barracudas, los catfish, que son los peces de bigotes, como el general, la raya, y los red hook, que son estos que están ahí con su ganchito negro, rojo, que se llaman red hook, por eso. Y los silver dollar, hay un pez que se llama silver dollar, es el Metinus ipsauchen, que es un pez redondito plateado que parece una moneda de plata, por eso lo llaman silver dollar a nivel mundial. Esos tienen demanda, y todos los peces de fondo. ¿Y Estados Unidos de dónde se abastece? ¿De Brasil? Brasil, Perú, Colombia, Ecuador. Que sí tienen autorización. Ellos tienen una legislación diferente. En Perú, por ejemplo, hay un ministerio de peces ornamentales porque mueven gran cantidad de dinero, ¿no? Mueven porque el cliente te paga el embalaje, te paga el peso y te paga el pez por unidad. La prohibición esta, la legislación nacional que prohíbe por ahora, salvo que haya un plan de manejo, establece cuáles son las especies en riesgo de las ornamentales. No hay peces en riesgo, no hay, porque la reproducción de estos son millones, ¿no? No hay. Ni para el pacú que consumimos está entrando a una etapa vulnerable, que podríamos decir, porque después de vulnerable, cuando se sigue aprovechando, ya entraría al libro rojo, donde podríamos decir está prohibido sacar, ¿no? Pero la naturaleza es sabia. Estos peces, por ejemplo, el pacú, el surubí, todos estos ponen millones de huevos, ¿no? Y con un 10% que sobreviven hasta su etapa de reproducción, se mantiene el equilibrio biológico. Pero hay peces, por ejemplo, el paiche, el Oscar y los cíclidos, no ponen esa cantidad de huevos, porque ellos en su prole, o sea, las crías, los alevines, son pocos y nadan alrededor de la madre, es decir, los alevines, y cuando están en peligro, la madre abre la boca y todos se entran allá adentro, ¿no? Pasa el peligro, abre la boca y salen nuevamente. Eso no pasa en el pacú. El pacú pone en un lugar sus huevos, viene el macho, lo insemina y el que pueda vive, ¿no? El que no hay quien cuide. No hay quien. No tienen mamá. No, son desnaturalizados. Bueno, es la naturaleza. Es la naturaleza. ¿No? Es que es la supervivencia para mantener el equilibrio biológico, porque cada pez cumple una función. No está solamente para nosotros, para adornarlo tenemos, pero en el río cumplen una función. En el cuerpo de agua de su hábitat cumplen una función. Hablando de la reproducción, ¿cuál es la reproducción, digamos, más general en el caso de los peces? ¿Cómo se hace? Los huevos. Hay tres diferentes tipos de reproducción, ¿no ve? Está los ovíparos, los ovovivíparos y los vivíparos, ¿no? Explícalo primero. Ya, los ovíparos es como el pacú, ponen huevos, viene el macho, insemina y revienta. Los ovovivíparos son huevos que son fertilizados dentro del vientre de la madre, larga el huevo así y a medida que va cayendo empieza a vivir. Y los ovovivíparos son los peces que son fecundados dentro de la madre, revientan dentro de la madre y salen vivos ya, como la raya, por ejemplo. La raya tiene 2 tubitos, la hembra, y por ahí va expulsando a las rayitas y ellas nacen y empiezan a moverse. ¿Una raya puede ser considerada ornamental? Sí, es considerada ornamental. Y de un gran precio, un gran valor económico. ¿Hay diferentes rayas en la región amazónica boliviana? Hay tres tipos. La motoro, la astic y la reticulatus. Por la forma y los colores. Por los colores. Generalmente eso es lo que diferencia aquí, la forma y el color típico, no es cualquier color, ¿no? Es típico, cada pez tiene su color típico. Y eso lo distingue en el agua, ¿no? Eso le hace la diferencia. Por ejemplo, la barracuda tiene como un ojo en la cola, y su ojo aquí adelante normal. Entonces, generalmente los peces van y creen que lo van a agarrar del ojo, pero el otro se da la vuelta y lo agarra. Es el ojo falso. Sí, en ese sistema, por ejemplo, en el sistema de alimentación, hay omnívoros, ictiófagos y carroñeros. Volviendo al tema de las barracudas, él no come carne de pescado ni nada. Él tiene que pescar para comer. Si vos no le das pez vivo, no come.
Por más de que le des el alimento de primera que tengas, no come, porque él tiene que pescar para comer. Un ser vivo. Claro, un pez vivo. Los ictiófagos son los que comen peces vivos, ¿no? Puro peces vivos comen, solo peces vivos. Los omnívoros comen de todo, ¿no? Comen de todo. Por eso es que en la fábrica de alimentos balanceados, específicamente para acuarios, si vos conoces, esas hojuelas vienen de todo color, ¿no es cierto? Entonces, cada color significa una proteína de tipo carne, los ojos, verdes son la proteína vegetal para los peces de fondo y viene un equilibrio básico para todo tipo de pez. Por eso es que las hojuelas son de colores. Por eso hay que saber qué pez tenemos. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, los carroñeros, los blanquillos, son los suchas del río. Todo animal muerto que pillen en el río, ellos limpian, comen todo eso, ¿no? Ellos se encargan de limpiar el río. Hablando de esas características, ¿quiere decir que los adultos somos los únicos que podemos administrar, atender un acuario? No, te tiene que gustar. Te tiene que gustar. A mí, por ejemplo, desde muy muchacho me gustó el acuarismo y vengo por eso, no, porque no hay aquí una carrera que te enseñe, te enseña lo básico, lo que es en biología. Debo ser uno de los únicos que he tenido una capacitación en ictiopatología con una gran bióloga, una peruana, Gina Conroy, conocida a nivel mundial, que vino contratada por la primera empresa para capacitar en la cuestión de ictiopatología, porque cuando están en acuario, los peces están en un ambiente estéril, fáciles de poder contraer cualquier enfermedad, porque no están en su medio. Porque hay parásitos y ectoparásitos en el sistema natural que se comen a uno y a otro, ¿no? Las bacterias, los parásitos, pero en un acuario no hay eso, ¿no? Entonces agua limpia, filtrada, y si entra un parásito, de lógico va a ir a los peces a enfermar, ¿no? Claro. Entonces todo eso es una ciencia. Pero un acuarista aficionado tiene todo, y en las tiendas de comercio te dan todo, ¿no? Te dan el filtro, el oxigenador, te dicen los peces. ¿Y un aficionado plantas. Puede ser un niño? Digamos, ¿Un niño? 8 o 10 años. Sí, generalmente, por ejemplo, el acuarismo a nivel mundial es utilizado en pediatría especialmente para los niños hiperactivos. Si vos a un niño hiperactivo le pones frente a un acuario y se queda quieto porque ve esa vida que no está acostumbrado a ver, y se queda ahí quieto, ¿no? Es una forma de mantener, ¿no? En Japón, por ejemplo, en Asia, son considerados los goldfish unos peces que traen buena suerte, y en todos los comercios hay. No sé si allá en Santa Cruz, en los locales de comida china, siempre hay un acuario con goldfish de colores, ¿no? Para ellos, eso es traer suerte. Darío, muchas gracias por toda esta explicación sobre acuarismo, que considero que será una primera explicación, porque me imagino que hay otros asuntos que ver con el acuarismo. Sí, ahora hemos hablado, como podría decirte, una introducción al acuarismo, aspectos generales, todo eso. Me gustaría seguir en unas 2, 3, 4 realmente, porque es un mundo y para mí es una pasión, porque podemos hablar de la biología de los peces, podemos hablar de los equipos que necesita un acuario, específicamente tipos de filtro, todas esas situaciones. Podemos hablar de las especies compatibles entre especies. Podemos hacer unos 3 capítulos más. Me comprometo, y te comprometo también para poder seguir hablando de este tema, porque aquí estamos aprendiendo todos, empezando de quién habla. Llega el Bicentenario. En 1825 nació la República de Bolivia. Por tanto, el año 2025 se cumplirán 200 años de la independencia nacional. Es decir, será el Bicentenario. Hace 4 años, en noviembre del 2020, una ley nacional declaró el quinquenio 2020-2025 el periodo de preparación del Bicentenario de Bolivia. La misma ley declara el año 2025 como el año de los actos cívicos del Bicentenario. La ley también creó un Consejo Nacional del Bicentenario.
A ese se le otorga atribuciones, funciones, obligaciones. Entre las obligaciones, el Consejo del Bicentenario debe promover actividades en los distintos o con los distintos niveles de gobierno, nacional, departamental, municipal. ¿A qué viene esta introducción? En el año 2042, dentro de 18 años, el Beni cumplirá 200 años de creación como departamento. Fue creado en 1842. Parece muy lejos el año 2042. 18 años falta. Considerando muchas condiciones, H. Mojos plantea a las instituciones conformar un comité impulsor del bicentenario de la creación del Beni. Un comité que tenga integrantes del sector público y privado, representantes institucionales. Un comité que sea promotor de actividades. Un grupo que se organice y comience a dar los primeros pasos para llegar a ese acontecimiento. El comité impulsor debiera ser coordinador de un plan general y a la vez proponente de actividades. Ese plan general debería ser el programa del Bicentenario a desarrollarse el año 2042, pero además la celebración del Bicentenario, creemos aquí, es una ocasión que debe aprovecharse para evaluar el progreso regional y plantearse metas para alcanzar cosas que no hemos logrado. Metas como, por ejemplo, una estrategia departamental de desarrollo. Parece lejano, insisto, pero es mejor prevenir. Conversemos, intercambiemos, opinemos sobre el tema, analicemos la posibilidad. Vale la pena intentarlo. Seguimos en Sachemojos. Agradezco el saludo que nos envían permanentemente todos los que siguen el programa. Gracias a las emisoras que transmiten Sachemojos. Nos volveremos a encontrar en 7 días. Bimmo Karine, Tepona semana. Nos vemos la próxima semana. Rusurupaya, Tato Noviono. Gracias, señores. Rusurupaya, Meme Noviono. Gracias, señoras. Gracias por seguir nuestro espacio cultural semanal.